Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. En este tiempo de la Pascua estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y con eso nos encontramos en la lectura de cada día y muy particularmente en la lectura de los domingos. Y esta referencia, estas lecturas de los Hechos de los Apóstoles nos apuntan a algo muy importante en el tiempo de la Pascua y en la vida cristiana. La experiencia del Cristo resucitado sacudió, movió tanto que lo primero que procuró fue que aquella gente, aquellos hombres y mujeres que estaban con las puertas cerradas, nos dicen claramente, por miedo a los judíos, aquellos hombres y mujeres que en realidad no eran gente muy instruida en la sabiduría de su tiempo. Eran todos campesinos, eran gente del pueblo, artesanos, pescadores, gente sencilla, que no sabía pues ni leer ni escribir la mayoría sin duda. Pero cómo esta gente rompió su miedo, sus incertidumbres, sus dudas, y fue a anunciar a Jesús de Nazaret en las plazas, en los pueblos, en las ciudades, comenzando por Jerusalén. Fíjense ustedes que Jesús de Nazaret mismo había comenzado su misión más bien en las aldeas y en las áreas rurales. Los apóstoles comienzan en Jerusalén, justamente en donde todo había aparentemente fracasado y en donde estaban las autoridades aún con mucha reticencia, con mucho miedo incluso a ese grupo nuevo que era peligroso porque estaba dividiendo el judaísmo, porque estaba lanzándose por otros lados, porque criticaba al templo y al sacerdocio del Antiguo Testamento. Y fue justamente allí en Jerusalén, en esas circunstancias difíciles, en donde de nuevo van, hablan y comienzan aquella misión. Y eso es lo que puede hacernos a nosotros preguntarnos, ¿qué es lo que movió a aquellos hombres y mujeres pobres y pequeños a emprender una obra tan arriesgada, a seguir con el anuncio de Jesús de Nazaret? Primero, porque estaban convencidos de que Él estaba vivo, de que les había encomendado continuar aquella misión tan hermosa que ellos habían visto ya de cerca en los años de Galilea y de Judea. Era una amistad tan grande, era una identificación con el Señor, era un amor tan grande, en una palabra, que no podían olvidarlo. Y que aquello, en vez de acabarse con el trauma de la muerte de Jesús, después de la resurrección, con la fuerza del Espíritu. Eso también es importante en el tiempo pascual. Es la fuerza del Espíritu Santo que Jesús dona a sus discípulos cada vez que se encuentra con ellos. Con la fuerza del Espíritu, aquellos hombres pasan del miedo a la valentía, de las puertas atrancadas y cerradas a las puertas abiertas, de
pequeños grupos, tal vez en las aldeas o en el campo, a acciones en la plaza pública en Jerusalén. Pasan del temor que tiene normalmente el pobre, el pequeño, el ciudadano de a pie frente a las autoridades. Pasan de ese temor frente a las autoridades a una valentía y a una palabra muy clara y muy libre. Si todo eso fue una experiencia de aquellos primeros discípulos y han hecho algo que ha durado casi 21 siglos ya, estamos en el siglo XXI, desde que aquellos hechos primeros se dieron, pues es porque eso no es una acción meramente humana, es la acción del Espíritu Santo, es la vida del resucitado en aquellos primeros discípulos y en aquellas primeras comunidades que hizo que la obra comenzada por Jesús no se acabara, sino siguiera adelante. Que aquellos hombres y mujeres fueran capaces de decirles a las autoridades que les prohibían, que los apaleaban y que los perseguían también, eran capaces de decirles, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a decir que aquel Cristo que pasó haciendo el bien y al que ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado. Esa valentía, ese coraje tan grande que tienen aquellos discípulos, ese amor tan grande a Jesús de Nazaret, pues fue lo que estuvo en el inicio de la acción de la iglesia. Repito, movidos por el Espíritu de Dios. Pero eso es lo importante. No nos quedemos, por lo tanto, nada más en unos relatos que son un poco elaborados, que son modos de comunicar de aquel tiempo, y pensando que eso es la resurrección. No, la resurrección de Jesús es esa vida nueva, plena, que Él tuvo siempre y que sigue teniendo, y que la comunica a aquellos que lo reconocen, que lo siguen amando, que se siguen identificando con Él. Fíjense ustedes que uno de los detalles importantes también de las apariciones de Jesús en el tiempo pascual es que aquel mensaje que Jesús mandó a los primeritos que le encontraron, Magdalena y otros, y les dice a la Magdalena, dile a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. ¿Qué es Galilea? Galilea es el lugar del primer encuentro con Jesús. No les dice, vayan a Jerusalén, vayan al Monte Calvario, vayan a Galilea. Allí en donde los corazones se entusiasmaron con Jesús, donde tuvieron aquel primer amor, aquel flechazo, primero por Jesús y su mensaje y su palabra. Vayan a Galilea. Al principio de todo ese movimiento, al principio de 21 siglos de cristianismo en la historia, al principio está el encuentro con Jesús de Nazaret en Galilea. Después vino también la cruz. Después vinieron las persecuciones del Imperio Romano frente a los discípulos a los que consideraban sediciosos, revolucionarios o hasta ateos, porque no creían en todos los dioses del panteón romano, sino que anunciaban que Jesús es el único Señor y anunciaban que es Hijo de Dios Padre y que nos dona su Espíritu. Estos hombres y mujeres que primero eran ignorantes, pequeños, se vuelve gente con una sabiduría muy grande, la sabiduría de los pequeños, la sabiduría del Espíritu. Aquellos que estaban apabullados y avergonzados por la manera como había terminado su maestro en la cruz entre todos los crucificados, sucede que de repente vuelven a tener una grande estima de sí mismos. Se vuelven a sentir los discípulos amados del Maestro, que además les da su espíritu, les devuelve la paz y los envía a la misión.
Al principio, pues, de toda la acción de la iglesia está la fuerza del Espíritu y está esa experiencia única de los discípulos que de veras se encontraron con el Cristo vivo y nuevamente presente en su propia vida. Y eso nos puede a todos y todas enseñar algo para ir caminando en este tiempo pascual. Hoy también, y no solo en aquellos tiempos, poner atención a nuestro encuentro con Jesús, fomentar nuestro encuentro, nuestra relación personal con Jesús. ¿Cómo? Primero porque oramos, porque le encontramos en la lectura orante de la palabra. Hoy se habla mucho de la lección divina. Bueno, pues ese es un camino privilegiado para volver a encontrarse con Jesús de Nazaret. Lo que está al principio de toda la iglesia es: vayan a Galilea y que ahí me verán. Y después, con esa fuerza, van a Jerusalén y se encaminan al templo y a otros lugares y van a todas hasta los confines de la tierra, la misión. Pero todo comenzó con lo esencial, el encuentro en Galilea y el encuentro con el resucitado, que les ha dicho: hoy también podemos encontrarlo. El mismo que entusiasmó nuestros corazones en Galilea vive, está aquí. Podemos verlo, tocarlo, escucharlo, sentirlo. Esa es una experiencia que hicieron los primeros discípulos, hombres y mujeres, y es una experiencia que también está a nuestro alcance. Yo quisiera insistir, hermanos y hermanas, que no se trata en este tiempo de la Pascua de recordar grandes apariciones y cosas extraordinarias de hace 21 siglos, sino de volver a revivir aquella experiencia de los primeros discípulos, que hoy es posible también tenerla. Ese encuentro en la oración, en la escucha orante de la palabra del Señor, y luego también, muy importante, en la comunidad. Algo que nosotros encontramos en todos los relatos diversos de la aparición del Señor es que están juntos, está la gente reunida. La Magdalena fue con otras mujeres a la tumba. Pedro no lo dejan ir solo a pescar, dicen: vamos también contigo, están juntos. Los 11 o los 10, porque ya no estaba Judas Iscariote, están allí. Tomás no está, pero están reunidos. Siempre hay ese elemento de la comunidad. El encuentro con Jesús resucitado, que debe ser el objetivo de cada cristiano en la Pascua, tiene pues esas dimensiones. Primero, se trata de un encuentro personal, de ir a la propia Galilea, de encontrarse con la palabra y en la oración. Segundo, se trata de encontrarle con otros. Son otros creyentes también. Son otros con los que se comparten, antes de compartir la fe y la misión, se comparten las inquietudes, se comparten las incertidumbres, ¿por qué no? También los fracasos vividos en la propia experiencia. Los discípulos de Emaús, por ejemplo, van de regreso a su aldea porque están desalentados. Ellos esperaban que las cosas iban a cambiar, pero no van solos. El que se fue solo fue Judas Iscariote y acabó muy mal, se suicidó. Los otros, en su dolor, en sus inquietudes, en sus dificultades, se mantuvieron unidos. Compartieron también la duda, la inquietud. Compartieron la vergüenza de haberlo abandonado. La incertidumbre de pensar quizá nos equivocamos siguiéndolo. En la comunidad, en el compartir con los otros, es donde encontramos también un segundo espacio de encuentro con el Cristo resucitado. El diálogo con los otros,
el compartir nuestras inquietudes y dificultades, nuestras esperanzas, nuestra vida de cada día. Jesús se encontró con los discípulos cuando se dieron esos ambientes. Estaban de nuevo a orilla del lago, estaban con sus redes, estaban caminando de regreso a su aldea, estaban encerrados orando con las puertas cerradas, estaban trabajando en la vida diaria, en la vida común, en las cosas que todos hacemos. Pero no estaban solos, no estaban aislados. Segundo espacio de encuentro con el resucitado, la pequeña comunidad. Por eso en la iglesia estamos también insistiendo mucho en el valor de las pequeñas comunidades, fraternidades, grupos pequeños, aldeas, comunidades, familias. Es en ese ambiente en donde también se comparten las dificultades, pero se comparte la fe, la esperanza, esta presencia del resucitado, misteriosa, pero real, muy real. Un tercer campo que puede seguir siendo y que debe ser también riquísimo para el encuentro con el resucitado es, pues, toda la vida sacramental de la Iglesia. Muy en particular, primero el bautismo. El tiempo pascual es un tiempo para volver a recordar y volver a revivir lo que significa nuestro bautismo, por el cual se celebra que esa nueva vida de Cristo está en cada uno y en cada una de los bautizados. Si recordamos hace 3 semanas, en la vigilia pascual, el rito del agua es muy importante. El agua que recuerda el bautismo, el cirio que recuerda la luz de Cristo recibida en aquel momento. El tiempo pascual es un tiempo también para volver a recordar lo que somos nosotros, bautizados, bautizadas, es decir, injertados, incorporados a Cristo. Un signo sacramental que hoy también habría que recordar. Y se usa mucho en nuestras celebraciones y en la piedad popular de cada día, el agua bendita. Y el agua es bendita, porque toda agua es bendita, sin ella no hay vida, pero el agua que usamos en la iglesia y en nuestros ritos le llamamos bendita particularmente, porque es agua que es signo de la vida divina que está en nosotros. Eso, pues también hay que pensarlo. También sería motivo de todo un tema de reflexión. Pero en fin, estamos ahora nada más como enumerando los diversos temas, las diversas cosas que pueden ayudarnos. Celebrar el bautismo, llevar a los niños a bautizar e incluso celebrar con personas adultas que reciben el bautismo, es un modo de decir, bueno, es la vida de Cristo que hoy se sigue transmitiendo a través de este signo sacramental. Y el otro signo sacramental privilegiado es la Eucaristía. En varias de las narraciones de las apariciones del resucitado se habla de comida. Se habla de comida. Estaban junto al lago y el Señor estaba en la orilla preparando ya un desayuno, dice, porque habían pasado la noche entera sin pescar nada y desde afuera hay un desayuno listo, unos peces y asados y algo más, tal vez un poco de pan. Eso, como les digo, es el relato. Pero ¿qué nos está hablando ese relato, esa figura de un Jesús que está cocinando un desayuno para los discípulos que están cansados de no pescar nada en el lago? Pues significa la Eucaristía. Jesús había dejado ya aquel signo del pan convertido en su cuerpo, de el vino convertido en su sangre. Y muchas veces también les dice a los discípulos, ¿tienen algo de comer?
como para que se dieran cuenta, despertaran. Tienen algo de comer y le ofrecen algo. Ese es el símbolo que nos hace pensar en la Eucaristía como lugar privilegiado de encuentro con el resucitado. Es por eso que la Eucaristía es tan importante celebrarla en las comunidades. Es por eso que nos duele tanto que seamos tan pocos sacerdotes que no podamos ofrecer la Eucaristía en todas las comunidades como debería ser. Tantas comunidades pues se les lleva la comunión, el pan consagrado, pero la celebración eucarística, la repetición del gesto de Jesús en la última cena, muchísimas comunidades no lo tienen. A pesar de eso, siguen en su fe y siguen adelante. Nos duele que no pudiera haber más ministros para celebrar la Eucaristía con las comunidades cada domingo, porque eso es un elemento privilegiado en el encuentro del resucitado. Una de las narraciones que nos hacen pensar en esta centralidad eucarística en el tiempo pascual es el encuentro en Emaús. Fíjense que fue justamente después de haberles hablado, contacto con la palabra, entraron en la casa, le invitaron a quedarse. Allí él partió el pan y se los dio. Allí lo reconocieron, dice San Lucas en esa narración de la aparición de Emaús. Reconocieron a Jesús al partir el pan. Es la Eucaristía, por lo tanto, también en nuestra vida, un elemento básico para el encuentro con el Cristo resucitado. Y un elemento más para encontrar al resucitado es la cercanía al pobre, al enfermo, al pequeño, al pueblo sencillo y humilde. Jesús de Nazaret había hecho eso en Judea y en Galilea, y por eso había impactado a la gente. Los apóstoles constantemente van a las comunidades y siguen haciendo curaciones en nombre de Jesús de Nazaret y siguen atendiendo a los pobres. Vuelven a encontrar al maestro, aquellos con los que el mismo maestro identificado. Quizás recordaban las palabras de Jesús: estuve hambriento y me alimentaron, estaba enfermo y en la cárcel y me visitaron, fueron a verme. Toda aquella identificación con el pobre, con el pequeño, volvió a nacer en el corazón de los discípulos y allí encontraron al Maestro. Ven ustedes entonces, no se trata de encontrarle en una aparición extraordinaria. Las apariciones, he dicho, nos deben ayudar para ver dónde encontraron los discípulos al Maestro y dónde podremos encontrarle nosotros. En cosas que están a nuestro alcance, en su palabra, que como los apóstoles en Emaús nos puede a nosotros hacer pensar: ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras lo escuchábamos por el camino? Cuando uno se pone ante las cartas de Pablo, ante los textos de los evangelios, no siente, no arde el corazón pensando que alguien le habla personalmente a usted. Es ese sacramento de la palabra, ese encuentro con la palabra, con Jesús mismo, que está a nuestro alcance. ¿Quién no tiene un Nuevo Testamento en su casa? Si no lo tiene, búsquelo, llévelo, como decía el Papa Francisco, un librito pequeño de los 4 evangelios, llévelo siempre en la bolsa y aproveche, leerlo, volver. Encontrar al resucitado en la oración profunda, en la Eucaristía.
encontrar al resucitado en la comunidad cristiana, en esa comunidad en la cual somos diferentes, en la cual hay también tensiones y dificultades, esa comunidad que está hecha de gente de muchas culturas, de estatus sociales diferentes, de formación intelectual diferente, pero esa comunidad humana que también comparte esperanzas, dificultades, alegrías, allí se encuentra el resucitado. Y luego de una manera muy particular, pues en los sacramentos y en los pobres, en los pequeños. La experiencia de aquella primera comunidad cristiana fue entonces, en primer lugar, la experiencia de identificar a Jesús de Nazaret, el que pasó haciendo el bien, con el Jesús resucitado, al que ellos redescubren después de su muerte y resurrección. Y lo redescubren, repito, en la oración, en la palabra que van recordando porque no tenían la palabra escrita, en las experiencias que han tenido con Él antes de la muerte y resurrección, en la comunidad, en los pobres. Así pues, todas estas experiencias de la resurrección del resucitado llevan siempre también al grupo de los discípulos a la misión. En primer lugar, porque el mismo Señor Jesús es el que termina cada uno de esos encuentros enviándoles al mundo entero a proclamar el Evangelio. Es el mismo Jesús el que les da su espíritu y el que les encomienda una tarea en primer lugar. Y ellos la asumen, la acogen, movidos por el Espíritu. La misión es algo que está hoy también muy claramente en la identidad de nuestra Iglesia. Y sobre todo en la Iglesia en América Latina, en la Iglesia liderada por el Papa Francisco. Todos tenemos actualmente una clarísima invitación a la misión. No se puede haber encontrado al Cristo resucitado sin sentirse empujado a anunciarlo, a compartirlo, no solo de palabra, sino de obra. Ay de mí si no evangelizo, decía San Pablo, porque llevar esa buena noticia de que no estás solo, de que Cristo resucitado vive y está contigo, eso lo están esperando todos y todas, y eso es lo que hay que llevar. Deseo a todos una feliz Pascua, que este tiempo pascual siga adelante. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.